Saludamos ya al doctor Julio Medina, infectólogo, asesor del Ministerio de Salud Pública, en todo lo que ha sido este trabajo durante el año, también con el GACH. Medina, gracias desde ya por siempre decirnos que sí cuando le pedimos que nos dé una mano para pensar sobre esta pandemia. Usted estaba escuchando recién al presidente el tema de la vacuna, ¿no? El tema de tener recaudos para traerla más segura y la que más garantías nos dé, sobre todo cuando uno tiene que pensar que los primeros en inocularse van a ser poblaciones vulnerables, como la de los trabajadores de la salud, los adultos mayores. Fíjese lo que está pasando en Argentina con la Sputnik V, que no se han podido todavía inocular a los adultos, justamente porque faltan algunos resultados clínicos. ¿Cuál es su impresión respecto a la vacunación? Usted seguramente sigue muy de cerca todos los ensayos y todos los proyectos que hay a nivel planetario. ¿Qué impresión tiene sobre la vacuna que deberíamos tener acá ya en los primeros meses del año que viene? Buenos días, Claudia, Jimena, Martín y Daniel. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia, como otras veces, ¿sí? Bueno, el tema de la vacuna, la otra vez lo comentábamos. Más que tener la vacuna, lo importante es lograr una estrategia para tener un éxito en el plan de vacunación, tener un plan de vacunación exitoso. Y para eso se requiere una cantidad de componentes, donde una de las patas más importantes es que la población confíe en la vacuna y acepte la vacuna. Entonces, eso pasa por una estrategia de elegir la o las vacunas, porque es probable que tengamos que lidiar con más de una vacuna, no como en otras campañas vacunales. Y eso pasa porque sea segura, porque tenga un alto grado de eficacia y, por supuesto, que la información esté accesible y sea transparente para que los científicos podamos analizarla. Eso es muy importante. Y si me permiten, quería agregar que en Uruguay hay una comisión ad hoc, ustedes ya saben, una comisión que está formada por la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y por el GACH. Esa comisión está conformada por múltiples integrantes, ¿sí? Pediatras, epidemiólogos, infectólogos, internistas, gente de ciencias biológicas, de inmunobiología, inmunología, bueno, de estadística, de virología, en fin, múltiples especialistas que están confluyendo y han trabajado durante meses para poder identificar las vacunas que puedan ser mejores para nuestro país. Después hay otro proceso que tiene que ver por fuera de la asesoría, pero lo primero es estas dos cosas importantes. Hay un grupo multidisciplinario trabajando muy bien desde hace un buen tiempo y lo importante, además de la vacuna, es lograr finalmente una campaña de vacunación exitosa, y eso tiene otros componentes más allá de la vacuna, ¿sí? Claro, y en cuanto a las fases, porque ayer hablábamos con un colega suyo, un infectólogo argentino que además es asesor del presidente de la República de la Argentina, y cuando le dijimos que la Sputnik todavía no había completado su fase 3, él nos dijo que en realidad ninguna de las vacunas que hoy existen o los procesos de desarrollo, ninguna está en fase 3 todavía. ¿Ustedes qué información manejan? No, ayer, por ejemplo, Moderna acaba de publicar en la New England Journal of Medicine sus datos de fase 3. Pfizer ya publicó sus datos de fase 3. AstraZeneca publicó sus datos de fase 3. A ver, lo importante es que las que han pasado ya por la fase 2, donde se busca seguridad, las vacunas ya han mostrado que han sido seguras. Y eso es importante, pero no es cierto que no hay vacunas que no hayan publicado sus datos. De hecho, anoche se publicó en la New England los datos de Moderna, que es una de las vacunas que más han demostrado eficacia, ¿no? Lo importante también es aprovechar a decirles aquí que más allá de la plataforma de cada una de las vacunas, de alguna forma las personas tienen que entender que lo que se busca es entrenar al sistema inmunológico para que reconozca, ¿sí?, rápidamente al virus. Entonces, cuando uno esté infectado, se exponga al virus realmente,
el organismo pueda montar una respuesta inmunitaria eficaz. Porque si no es bastante complejo entender todas las plataformas vacunales y los tipos de vacunas que hay, ¿no? Medina, en ese sentido, la importancia que destaca sobre la campaña, el esperar que para algunos puede ser fastidioso, puede ser un punto a favor. Por ejemplo, ayer Argentina, México le dieron la habilitación a AstraZeneca, al laboratorio AstraZeneca, que es la vacuna de Oxford. ¿Es a beneficio nuestro esto de tener cautela y estar esperando porque se nos pueden abrir otras opciones? No sé si la palabra exacta sería, es cierto que Uruguay lidió con una ventaja por encima de los demás países, mientras ya hay países en América Latina que están entrando a su segunda ola, nosotros recién estamos entrando en la primera, y en Europa están con una segunda ola más letal, con más cantidad de fallecidos diarios que en la primera y más hospitalizados que en la primera ola. No es nuestra realidad. Entonces, de alguna forma, Uruguay eso ya lo ganó, ya lo tiene. Hay que tener en cuenta que esto siempre fue una carrera larga, siempre desde el inicio ha sido una carrera larga y todavía nos queda todo el 2021. Lo importante es ver, cuando terminemos las campañas de vacunación en la región, en las Américas, yo no tengo dudas que Uruguay va a salir con buena nota porque tenemos muchas ventajas. Tenemos una estrategia muy consolidada en nuestro país con el tema de las vacunas. Se logró este año, el 2019, todavía no terminamos, la campaña más exitosa de vacunación antigripal en el contexto de una epidemia. Así que todo eso ha marcado un escenario por un tema cultural, un tema social, un tema de confianza, probablemente que la sociedad ponga sobre el grupo de científicos que ha trabajado. Al final del camino, lo importante, esto no es una carrera de 100 metros, esto no es quien sale corriendo más rápido, esto es quién llega mejor al final. Y al final yo creo que Uruguay va a estar bien. Julio, una pregunta que te quería hacer, buen día. Tú hacías referencia a algo muy importante que tiene que ver justamente con la confianza y la credibilidad en las vacunas por parte de la gente, ¿no? Y este proceso tan rápido de elaboración de las vacunas a la gente le ha generado un poquitito de temor. Y también lo que tiene que ver con las publicaciones en fase 3. Tú hablabas de AstraZeneca, hablabas de Moderna, hablabas de Pfizer. ¿Qué pasa con la vacuna rusa? ¿No hubo suficiente cristalinidad? ¿Ya se completó realmente la fase 3? ¿Hay publicaciones que de alguna manera estén avalando esa vacuna? ¿Argentina se adelantó en esa carrera que tú estás diciendo? Es que entre los científicos nosotros no estamos cuestionando que finalmente la vacuna, ya que me preguntaste por la Sputnik, finalmente sea una vacuna muy exitosa. Porque desde donde surge la vacuna y desde donde la investigan, es un organismo muy prestigioso en Rusia y a nivel mundial, porque han hecho esto con muchas otras vacunas y son muy exitosos. Lo que pasa es que los científicos lo que vemos, queremos ver los resultados para poder analizarlos. Exacto. Si nosotros no vemos los resultados y no los tenemos, no los podemos analizar. Entonces, al día de hoy, sabemos que la vacuna, como pasó la fase 2, a pesar de que fue criticada en la publicación que hizo, recibió mucha crítica por buena parte de la comunidad científica, pero los datos que hay publicados por lo menos muestran que es una vacuna segura. Lo que falta saber es qué tan eficaz es, cómo se comportan distintos estratos de edad, en fin. Así que lo que pasa con Sputnik, que necesitamos ver los datos. Perfecto. Ahí va. Bueno, volviendo a la realidad de los números del Uruguay, estábamos recién repasando el último reporte. Estamos en los 519 casos ayer. Venimos en estos últimos días en estos números. Parecería que hay de algún modo una linealidad con el planeamiento de la línea, por lo menos en estos días. Recién comentamos acá con Daniel, hay una positividad del 7% que viene bajando. Tuvimos una positividad cercana al 11%. Ayer el presidente decía en su mensaje que tenía la impresión de poder ganarle a la matemática en el sentido de no terminar el año con 1.200 a 1.300 casos. El propio Paganini en su conferencia de prensa había dicho que ese podía ser un escenario si las medidas realmente no empezaban a dar sus frutos, ¿no? Desde su punto de vista, ¿las medidas ya se están sintiendo? ¿Usted qué observa desde ese punto de vista? Tenemos con los distintos colegas que hemos intercambiado, e incluso con los gente de modelos matemáticos, lo que además se puede ver a simple vista, ¿no? Esa curva que era
empinada hacia arriba, ahora está haciendo como unos pequeños dientes de sierra, como que se está enlenteciendo. O sea, hay algo de... Eso está mostrando incluso que la proyección que se había marcado no se está cumpliendo, es evidente el 31 de diciembre. Eso es una buena noticia, claro que sí. Lo que pasa que la pregunta es si eso se va a consolidar en el tiempo, porque tenemos el efecto de la Navidad, tenemos hoy 31 y primero mañana, los primeros días de vacaciones. Entonces la gran pregunta es cómo vamos a estar a mediados de enero, ¿no? Pero independientemente de eso, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Eso es una buena noticia. Pero nosotros demoramos 9 meses para llegar a los primeros 10.000 casos, ¿no? Llegamos a los primeros 10.000 casos el 14 de diciembre. Y nos va a llevar solo 3 semanas sumar los siguientes 10.000, porque vamos a llegar a 20.000 en menos de 3 semanas o en 3 semanas, en total. Eso está marcando el ritmo que llevó la epidemia. Entonces uno se queda relativamente conforme con 500 casos diarios, pero hay que entender que 500 casos diarios quiere decir que cada 3 semanas sumamos 10.000 casos. Y 10.000 casos implican 400 ingresos a cuidados moderados, 100 ingresos a CTI y 100 fallecidos, que acumulamos cada 3 semanas si esta tendencia de 500 casos es una cosa que se mantuviera y no lográramos bajar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo de siempre, que es cuidarnos y cuidar a los demás, porque hay que tratar de seguir bajando esa tendencia, ¿sí? Claro, y los subregistros, porque el cálculo es, bueno, son las cifras oficiales, ¿no? Pero está esa tasa famosa que de cada 2 hay uno más, ¿no? Desde ese punto de vista, la realidad sería otra. Bueno, lo que pasa es que eso es cada vez más probable cuanto mayor es el porcentaje de positividad. Cuanto más nos alejamos del 4, del 5% y vamos al 6, al 7, al 8, al 10 o más del 10, uno sabe que está perdiendo casos y cada vez está perdiendo más, porque no da el tiempo a los rastreadores a identificarlos y ponerlos en cuarentena y aislarlos en tiempo y forma. El porcentaje de positivos ha disminuido discretamente en la última semana, pero hay que ver si eso se mantiene. Claro. Igual hay un número muy duro que uno sabe si está perdiendo demasiados casos, y es si uno está desfasado la cantidad de pacientes que ingresan a CTI con respecto al número que va teniendo. Y eso no es un número que aparezca ahora, ¿no? Ahora, ese es el número verdadero, es el número verdadero, claro. Ahora, para los departamentos de Montevideo y Rivera, que son los que están en rojo ahora, ¿no sería atinado pensar después del 10 de enero, cuando se haga una evaluación, medidas puntuales para esos departamentos? Es decir, la palabra cuarentena, a la que a veces le tenemos un poco de miedo, que finalmente el Uruguay no ha optado por ese camino, pero sin embargo, si uno mira el mundo, las cuarentenas han dado resultados en países para contener el crecimiento exponencial. ¿No se podría pensar en un modelo de aplicar determinadas medidas restrictivas por zonas o por departamentos? Esa es una decisión compleja, y antes de llegar a las cuarentenas aún tenemos medidas más arriba. O sea, si llega el momento, a ver, siempre se trató de lo mismo, siempre se trató de tratar de ir modulando la curva, ¿no? Mientras se mantiene la economía funcionando, la educación en marcha, todos los otros aspectos de la vida social, ir tratando de modular esa curva. Claro que hay un momento que el virus termina comandando las decisiones y termina obligando a los países a tomar medidas drásticas, y eso es lo que le ha pasado a países europeos que han ido a un segundo confinamiento y pueden llegar a un tercer confinamiento. Entonces, eso es una necesidad drástica que a veces tienen que aplicar, porque saben que los modelos le van a mostrar que van a estar demasiado saturados y demasiado fallecidos. Estados Unidos batió récord ayer en fallecidos y en casos, Alemania, los británicos. Hay muchos países que están rompiendo récords, entonces no les queda otra que confinarse, ¿sí? Julio, hay aproximadamente un 30% de personas o de situaciones en las cuales no se conoce el hilo conductor, y cerca de, creo que de un 12%, según la última información, de afectados que no tenían comorbilidades. ¿Cuál es la apreciación o el razonamiento de esta situación? Bueno, no es bueno eso, porque eso implica que el virus está por delante. Nosotros, la mayor parte de la epidemia, estuvimos por delante del virus de alguna manera.
Esto que tú me comentas es el virus que está por delante nuestro y eso no es bueno, porque él siempre va a tener la capacidad de ganarnos de alguna manera porque es muy eficiente en transmitirse, ¿no? El compromiso de personas sin comorbilidades o de menos edad de la que estábamos habituados es algo que era esperable, ya lo habíamos adelantado hace algunas semanas atrás ya que eso iba a suceder. A mayor volumen de casos empiezan a aparecer personas jóvenes, ¿no? Ahí va. La última lista tiene que ver con la actualidad porque César Vega el legislador ha salido a decir bueno, que él no se va a vacunar porque hay indicios de que podría tener efectos adversos sobre la salud reproductiva. ¿Qué opinión le merece estas apreciaciones de Vega? Bueno, hay todo un desafío con las posturas de antivacunas, o aunque no son antivacunas, tienen apreciaciones negativas contra la vacuna. La pregunta va a ser, ¿uno se quiere proteger para no enfermarse y no enfermar a sus seres queridos o no? Las vacunas por ahora ya van varios millones de dosis dadas en el mundo, creo que van más de 5 millones ya, y no han mostrado por ahora efectos adversos importantes más allá de otras vacunas que se han dado en el mundo. Entonces no hay nada que nos lleve a pensar eso que tú me comentabas, Claudia. Bueno, muy bien. Para cerrar te pido un mensaje para todos aquellos que nos están mirando, porque se viene el desafío de la cena de fin de año y vos has estado haciendo una campaña ahí en Twitter con mucha presencia y con mucho carácter. Nos gustaría entonces 3 o 4 consejitos para esta noche para no bajar los brazos, Julio. Bueno, no, que tenemos desafíos. A ver, hay algunas cosas que tienen que ver con esperanza, digamos. La esperanza de que una vacunación exitosa a lo largo del 2021, porque va a llevar buena parte o todo el 2021 para vacunar al mundo y tal vez un poco del 2022, eso es una esperanza. Y tal vez algo más esperanzador hacia el futuro más largo es que esta situación que vivió la humanidad ha forzado de una forma impresionante que la ciencia se desarrolle aún mucho más y eso va a ser beneficioso a lo largo del tiempo para el desarrollo de repente de otras vacunas, de otras plataformas y eso va a ser bueno y va a tener un impacto muy positivo en la salud. Ahora, en lo inmediato, hoy, al día de hoy, si hay personas que están pensando en reunirse con otros fuera de su burbuja y fuera de sus convivientes, que no lo hagan. No lo deben hacer porque eso va a tener un precio al final en el impacto de la salud individual y colectiva. Y para el 2021 hay que tener en cuenta que todavía es un camino muy largo y tenemos que seguir cuidándonos. Todo el 2021 va a ser todavía muy desafiante, ¿sí? Gracias, Julio, que tengas un feliz año esta noche, que lo pases ahí en tu burbuja y bueno, con paz y con armonía, ¿no? Que eso igualmente siempre... para todos, muchas gracias. Felicidades.